Sí. Bueno, imos comezar entón para aproveitar ao mellor o tempo. Esta rolda de experiencias fómola conformando a medida que íamos traballando neste proxecto, non? E para nós, a primeira experiencia é a do Centro de Educación Especial Saladino Cortizo de Vigo. Temos a compañeira Iris Morciego. E para nós é un centro de referencia de como ten que ser unha biblioteca normalizada, normalizadora e visibilizadora. Entón, bueno, Iris está aquí e despois de moitos avatares, pero fixarvos como funciona un equipo de biblioteca. Un equipo de biblioteca funciona cando unha persoa non pode estar, pois por unha baixa médica, a substitúe outra persoa con outra baixa médica e ven outra persoa. Iso quere decir que todo equipo está participando na actividade desa biblioteca e calquera membro dese equipo pode comunicar a experiencia. Entón, para min é moi plausible o voso exemplo. Empezamos. Sí. Bueno, pues nosotros venimos de la biblioteca del Saladino Cortizo, la tortuga... Oh, no sale ahí la presentación. Ahora. Perfecto, gracias. La tortuga que tenemos ahí es la mascota de la biblioteca, que es el eje que nos va a guiar sobre todas las actividades que vamos a hacer. ¿Quiénes somos? Pues nosotros somos un centro de educación especial público de la provincia de Vigo. El colegio es un edificio de una planta sin barreras arquitectónicas y escolariza alumnos no solo de Vigo, sino que vienen alumnos de La Cañiza, de Mos, de Cangas. Esto es un hándicap porque para algunos proyectos de biblioteca, como pueden ser los club lectores, por ejemplo, no tenemos posibilidad de reunirnos ninguna tarde con los alumnos porque por transporte y demás sería imposible. El centro escolariza alumnos desde los 3 años hasta los 21 y en total tenemos a 108 alumnos matriculados distribuidos en 21 unidades, o sea, es un centro grande. Hace 4 años había como 60 alumnos y ahora tenemos 108 y la matrícula está abierta durante todo el año, así que a lo mejor en 2 meses somos 120. Nuestro alumnado, pues todos los 108 alumnos de nuestro cole tienen necesidades educativas permanentes derivadas de deficiencias sensoriales, de motóricas y sobre todo tenemos un amplio alumnado con espectro autista y dificultades de comportamiento. O sea que tenemos un batiburrillo de alumnos importante para enfocar cómo hacer nuestra biblioteca. Entonces, nosotros lo que teníamos que hacer era cómo podíamos hacer nosotros una biblioteca inclusiva. Es decir, cómo toda la diversidad de alumnos que tenemos pueden acceder a ella de la forma más autónoma posible, ya no solo desplazarse por ella, sino también que ellos fueran autónomos para me apetece este libro y lo cojo. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo sé si me puede gustar? ¿Cómo podríamos hacer todo esto? Entonces tendríamos que comprar fondos adecuados a su nivel de lectura y necesidades y participar en todas las actividades pues, según las posibilidades que tienen, ni más ni menos. ¿Qué podemos hacer nosotros para conseguir la inclusión? Para acabar con esta situación y dar respuesta a sus necesidades, teníamos que hacer ajustes muy importantes en nuestra biblioteca, porque hasta hace 3 años o así, la biblioteca era un lugar prácticamente muerto, sin recursos y no iba nadie del cole a la biblioteca. Lo primero que teníamos que hacer era darle información a los alumnos, a las familias y al personal del centro. Es decir, tenemos que sensibilizar y dar formación ya no solo a las familias y a profesores, cuidadores, fisio, que tenemos un montón de profesionales en el cole, sino también al resto de los alumnos sobre cómo van a ser sus compañeros, qué dificultades tienen, cómo podemos tratarlos y demás. En cuanto a accesibilidad, tendríamos que hacer una biblioteca sin obstáculos porque tenemos en concreto 4 usuarios en silla de ruedas.
Teníamos que tener altura de mobiliario adecuado porque tenemos alumnos desde los 3 años, entonces los estantes tienen que ser bajitos, y señalizar los fondos de forma visual o táctil, porque ya tenemos niños con deficiencias visuales, los que menos quizás, pero sobre todo nuestro gran aliado son los pictogramas, porque sí que, como dije antes, tenemos mucho alumnado con autismo. También necesitamos medios de comunicación que complementen al lenguaje oral para todo aquel que lo necesite. Habíamos hablado de los pictogramas y también en el cole tenemos un intérprete de lenguaje de signos porque tenemos bastante alumnado sin comunicación oral. Entonces, este intérprete de signos está disponible cada vez que lo necesitamos. En cuanto a los fondos bibliográficos, contamos con fondos que se adaptan a las características del alumnado con discapacidad. Nos encontramos con el hándicap de que los fondos en el mercado son insuficientes, sobre todo para el alumnado de FP, que son los que van desde los 18 hasta los 21 años, porque muchos de ellos pues, sí que tienen verdaderas dificultades de lectura y los fondos que encontramos actualmente en el mercado es para alumnado de corta edad, es decir, para ellos son muy infantiles, les aburren, no les interesan. Luego tenemos cuentos en lengua de signos, que hay una editorial que se llama Carambuco, que es interesante. Los audiolibros, por ejemplo, de la editorial Sonolibro y de la colección Mini Calafate, de una editorial que se llama Almadraba, también es interesante. Nosotros mismos adaptamos libros, hacemos con letra grande, mayúscula, braille, cuentos para explorar con los sentidos, sobre todo para alumnado del primer ciclo, que va desde los 3 hasta los 12 años, libros informativos sobre discapacidad, sobre todo para los profesionales que trabajamos en el centro o incluso para algunas familias, y películas con subtítulos o audiodescripciones. Yo creo que es importante decir, hombre, yo no sé vosotros, la mayoría seréis de centros ordinarios con algún aula específica y nosotros creemos que para que exista una verdadera inclusión, los fondos adaptados deberían estar mezclados con los no adaptados en la sección correspondiente. Es decir, de nada vale que tenemos un niño con autismo, por ejemplo, y tener una estantería en un lado de la biblioteca y esa estantería, es para él. Porque eso nosotros no consideremos que sea inclusión. Es decir, el resto de sus compañeros también tienen que tener acceso a los libros que él lee y buscarlos como todos los demás. En cuanto a la accesibilidad tecnológica, en nuestra biblioteca tenemos ayudas técnicas en todos los ordenadores. Tenemos teclados, ratones adaptados, tenemos pulsadores, conmutadores y creemos importante tener conexión a Internet para acceder a recursos relacionados con la comunicación, la lectura y el acceso a la información del alumnado. Esto nos parece muy importante, sobre todo en nuestro cole tenemos un problema y es que está al lado del aeropuerto. Entonces hay inhibidores de frecuencia por todos lados y la mayoría de las veces la wifi se nos va y los niños desesperados con los ordenadores de la biblia. En cuanto a la dinamización, todo el alumnado podrá participar en todas las actividades que se organicen, adaptándolas a las necesidades de toda la comunidad educativa. Todas las actividades que preparamos, las preparamos para los 108 alumnos, dependiendo de sus dificultades. Algunos sí que necesitarán de una persona al lado, de la cuidadora, de la profe, para realizarlas, pero todas las actividades que hacemos están preparadas para todos los alumnos. En el curso 2015-2016 era cuando veíamos que teníamos realmente problemas con la biblioteca, como dije antes, que era un espacio bastante muerto, y nos metimos en el Plan B, que nos sirvió de muchísima ayuda para arrancar, sobre todo para montar los ordenadores de la Biblio, las tablets, mobiliario adaptado, muchísimos fondos bibliográficos. Y ahora vamos a hablar de nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca es muy pequeña porque hay muchísimo alumnado y nos encantaría tener un espacio más grande en el cole, pero con 21 clases es imposible hacer más adaptaciones y bueno, es la que tenemos, pero la usamos muy bien, la verdad.
Así organizamos nuestra biblioteca. Los fondos bibliográficos van ordenados por secciones. Todos tienen el picto de los colores, como veis ahí, el verde, azul, el rojo, el naranja. La mayoría de los niños ni tan siquiera se da cuenta si es prelectura, primeros lectores y tal. Saben que el azul son los primeros lectores, que si quieren un libro con sistemas alternativos de comunicación tienen que guiarse por el color blanco. Y la sección prelectura, que es el de los niños desde los 3 hasta los 12 años, tienen, os traje aquí, por ejemplo, ¿lo veis bien? Sí. Tenemos aquí el picto en grande para que ellos lo reconozcan y van por estanterías. Creo que aquí lo tenemos. En la sección de prelectura tenemos los cuentos para contar. Es decir, los niños vienen, si vienen a la sección de cuentos para contar, ya directamente van a una persona para que les lea el libro. En cambio, saben perfectamente que los de la sección azul son libros para ver y tocar y ellos mismos los cogen y los manipulan. Libros con sorpresa tenemos, que son todos los monstruos divertidos, que es muy igual, los de pop-ups, los de un montón de cosas. El mundo que me rodea, y luego libros con música y sonidos, que son los que le gustan a la mayoría de los chavales. Luego tenemos la estantería ya de los niños que ya controlan de lectura, que son los primeros lectores y lectura avanzada, que es el color rojo y el color azul. Van por orden alfabético, están catalogados como el resto de las bibliotecas, pero por niveles de lectura. Luego tenemos la sección de novedades, de cómics, de información. Vemos aquí no sé si podemos ver, sí, ahí. Todas las estanterías tenemos un picto en grande que identifica en dónde está cada libro. Estos libros ya no tienen el picto como tenía lo de los prelectores, estos ya no lo tienen, solo tienen el picto grande y suficiente. Y luego tenemos la estantería de los sistemas alternativos de comunicación, que yo creo que es una de las más utilizadas. Ahí tenemos libros de pictos. Bueno, luego si queréis os enseño. Trajimos libros con pictos, libros con lenguaje asignado, los de Nicolás están muy bien. Y luego también para los mayores tenemos la prensa y las revistas, que es lo que cogen la mayoría de las veces. Tenemos revistas de motos, la muy interesante, y aprovechando que tenemos FP de carpintería, de jardinería, de peluquería, una propuesta que va a ver si podemos implantar este año es suscribirnos a revistas de jardinería y de peinados, porque es que eso les encanta. Y ahí tenemos otra vez la Saladina, que los hicieron los alumnos de carpintería y lo coloreó una niña de segundo ciclo y la dibujó, que la verdad que es una artista y quedó chulísima. Y luego tenemos un apartado que es el que más nos gusta a nosotros, que es el de nuestros trabajos, que lo hacen todos los niños del cole, pero no quedan en las aulas. O sea, se ponen en la biblioteca, están al alcance de todos, hacen verdaderas chuladas. Ya veis que el tamaño es considerable para que todos puedan acceder a ellos. Estos, por ejemplo, lo hicieron los del primer ciclo y trabajan las partes del cuerpo con una canción. Y como estos, bueno, ya veis que hay un montón de libros adaptados y que todos pueden coger y ver libremente. También tenemos el apartado de audiovisuales, que también se pueden llevar a casa. El año pasado invertimos bastante dinero en ampliar los fondos para coger películas, porque veíamos que era algo que le motivaba un montón y nuestras películas estaban obsoletas. Entonces gastamos bastante dinero en coger lo de las películas porque realmente les motivan bastante. Y luego tenemos un apartado que consideramos muy importante, que es el de Departamento de Orientación en el Café. Es decir, en vez de tener una estantería con libros que puedan leer los profes en la biblioteca, porque muchos ni pasan por allí, lo que hicimos fue poner en una estantería en donde tomamos el café. Y ahí tenemos libros súper interesantes sobre, por ejemplo, de la alimentación con los alumnos con TEA, están al alcance de todos. Y luego tenemos un libro que traje una fotocopia, porque la verdad que allí se utiliza un montón, que es
los signos, mis primeros signos, son signos, claro, allí la mayoría de los profes no tenemos ni idea del lenguaje de signos, aunque deberíamos, pero no tenemos ni idea, tenemos la intérprete, se encarga ella, pero sí que es verdad que hay algunos signos que todos debemos de saber y esto pues es un libro para niños, es un libro súper fácil. Tenemos alguna duda de ¿cómo se dice mamá? Es que el niño me hizo así o me hizo así, no tengo ni idea de lo que me dijo. Vamos al libro, lo miramos, o si no le preguntamos a algún compañero por el pasillo, me dijo esto, que... Pues entonces ahí lo tenemos. Y luego también estamos metidos en el programa de Meteoescolas del cole, vamos a mirar la temperatura y trabajamos todo lo de la meteorología, que a los chavales les encanta, y tenemos un apartado en la Biblia con todos los libros, materiales y demás que vamos haciendo para que esté también a disposición de todos. Lo que hablábamos antes de los recursos, con el dinero del Plan B, lo primero que hicimos fue poner ordenadores y tablets. Tenemos 4 ordenadores y 4 tablets, que, claro, es lo que más le gusta a los niños. En el recreo van, se pone el ordenador, se cogen la tablet. Y luego también tenemos pizarra digital, porque la biblioteca en el cole es en donde se hace absolutamente de todo. Que viene un ponente tal a la biblioteca y utilizamos la pizarra digital. Que en algún momento queremos trabajar algún corto de valores, tal, también la biblioteca, pizarra digital. Y esos silloncitos y la mesa con las sillas y con los libros también lo hicimos con la dotación del Plan B porque es un espacio para los más peques. Tenemos una pizarra imantada para los libros que vienen con imanes y demás. Las adaptaciones que os decía antes, tenemos el teclado adaptado con el pulsador. Todos, absolutamente todos los muebles de la Biblia tienen ruedas para poderlas mover libremente y que no entorpezca a los niños con silla de ruedas. Tenemos la mesa adaptada y luego aquí abajo a la derecha es donde tenemos cómo damos la información a todos los usuarios del cole. Todo es con pictogramas, tanto los cuentacuentos como si viene la policía a darnos una charla. Tenemos una cartulina enorme con pictos para que todos puedan acceder a la información que se va a hacer en la biblioteca, que por eso es una Biblia inclusiva. Los fondos de la Biblia, bueno, como todos, tenemos un montón de libros, un montón de cuentos, y el año pasado nos metemos compramos un Kamishibai, no sé si lo conocéis, que es súper interesante. Tenemos un montón de cuentos, incluso nosotros hicimos material para poder leerlo y la verdad que a los niños, sobre todo a los más peques, les encanta. Tenemos los cómics y películas, como dijimos antes, las revistas, esto lo pasamos. Luego, ¿cómo nos organizamos? Yo creo que nos organizamos como cualquier otra biblioteca, pero sí que tenemos pequeños puntos diferentes. Es decir, carnés de bibliotecas tenemos todos, los profesores, los alumnos, el resto de personal del centro, todos. Tenemos marcadores de libros, que no sé si tengo por aquí. Bueno, los marcadores de libros aparecerá por aquí. Es como una flechita, nosotros cada pasillo, cada ciclo va con un color. Por ejemplo, si el niño es del primer ciclo, coge su flechita de color verde y donde quita el libro pone la flecha, porque si no luego llega y dónde estaba ese libro, quién lo sabe. También es verdad que los que tienen menos nivel tenemos un mueble que lo puede poner allí y ya nosotros y los colaboradores de la biblioteca lo colocamos. Pero bueno, la idea inicial es que ellos sean autónomos y sepan quitar el libro y ponerlo ellos. Entonces la flecha esa tiene su nombre, o si no saben leer tiene su foto y la verdad que lo hacen bastante bien. La diferencia que yo creo que tenemos con respecto a los centros ordinarios es que no tenemos una sola persona que haga el préstamo y la devolución de libros. A principio de curso tenemos una sesión informativa para absolutamente todos los profes de cómo utilizar el programa Meiga. ¿Por qué? Porque la organización del cole es totalmente diferente, no tenemos una hora de biblioteca donde vamos todos a la biblioteca porque sería un caos. Entonces, cuando el tutor le viene bien, pues venga chicos, vamos a la biblioteca, hacemos los préstamos, hacemos las devoluciones y todo el profesorado del centro sabe utilizar el programa Meiga. Luego tenemos las guardias de recreo con los miembros del equipo de biblioteca. Somos 6 los miembros del equipo de biblioteca. Cada día hacemos el recreo para vigilar un poco a los niños que no hagan ninguna de las suyas.
Y tenemos muchas actividades, por ejemplo, todos los jueves tenemos lecturas de cuentos, a los niños les encanta la música y bailar, algún día hemos hecho una sesión de karaoke en la biblioteca y cada vez la verdad que vienen muchísimos más niños a la Biblia. Tenemos durante los recreos ayudantes de biblioteca, los niños más capaces y que le encanta llevar su cartelito y se encargan un poco, bueno, de reñirles al resto que se portan mal, que también les encanta, y también hacen un poco de, colocan los libros que ven que están descolocados, ordenan un poco las sillas. Y luego tenemos el grupo de alumnado voluntario de FPB, que es lo de las bibliotecas solidarias, para realizar las tareas de la biblioteca. Ellos ya hacen cosas importantes. Ellos forran los libros, hacen todos los carteles que tenemos de biblioteca, de información, de SACs y demás, y al final pues llevan un titulito de alumnado voluntario de la Biblia. Que creo que este programa es solo para alumnos de la ESO, si no me equivoco. Luego también hay otro para primaria, pero este es para alumnos de la ESO. Hay un para primaria y otro para secundaria. Claro, y esto... para todo. Vale, pois este o de secundaria. Nos que estamos metidos nós é de secundaria e de especial. Porque primaria, por un lado, infantil e primaria, e despois sería outras ensinanzas. Secundaria, bacharelato, tal. Pois nós estamos noutras ensinanzas, entón. Vale. Nosotros temos tamén as actividades do proxecto anual de centro. Nosotros trabajamos por proyectos. En realidad trabajamos alrededor de un solo proyecto que decidimos a principio de curso. El año pasado fue el arte, este año es la vuelta al mundo, hace 2 fueron los Juegos Olímpicos. Este en concreto es sobre el arte. Las actividades que hicimos fue lo de la decoración de las calabazas monstruosas. Buscamos obras de arte y las intentamos hacer con las calabazas. Luego los peques hicieron títeres y monicreques y trabajamos un montón con ellos. Luego trabajamos sobre Miró, donde los alumnos intentaron hacer la obra y la verdad que les salió bastante bien, original. Y el alumnado de FPB, los más mayores, ya hicieron cómics y la verdad que lo hicieron muy bien. También tuvimos un ciclo de baile, aprovechando en tránsito que tenemos un niño de África, hicimos como una masterclass de baile africano, vemos ahí a todos bailar. Y luego la saladina, que como dije al principio es lo que marca todo lo de la biblioteca. Y el año pasado en Carnavales, como nos hicimos el proyecto de aire, de arte, la disfrazamos de Frida Kahlo, la disfrazaron las niñas de Frida Kahlo. Para el fomento de la lectura tenemos estanterías de novedades, todos los libros nuevos que se van comprando se van poniendo en la estantería, cada mes la dedicamos a una cosa según lo que se celebre ese mes. Por ejemplo, en octubre tenemos los libros de Samaín, luego el Magosto, las Navidades y así durante todo el curso. Y luego tenemos los libros más prestados de cada trimestre porque significa que son los que le interesan a los niños y así enseñarle al resto qué libros le puede gustar. Los cuentacuentos forman un papel importante en nuestro centro, ya no solo por los profes que hacemos de cuentacuentos, ya os dije antes, en los recreos y en actividades de clases. Pues yo tengo mis 5 niños y venga, vamos a la biblioteca a leer un cuento, sino también que los propios alumnos hacen de cuentacuentos. Tenemos los apadrinamientos lectores. Aquí tenemos un niño de FPB leyendo un libro a un niño de primer ciclo. No es siempre el mismo niño con los mismos niños, es decir, por ejemplo, si este niño este día no va a la biblioteca, pues el mayor se encarga de otro niño o incluso si hace muy buen tiempo nos sacamos los libros al recreo y ahí estamos. Y luego los cuentacuentos en familia. Mandamos una nota a las familias a ver quién está de acuerdo o a quién le apetece venir a leernos un cuento y la verdad que es una actividad que les encanta, sobre todo a los niños a quien viene la familia a leerlos, que están emocionadísimos ese día. Y luego tenemos un grupo de teatro que es muy interesante y la verdad que lo hacen muy bien. Aquí tenemos la obra de Caracole Caracola.
En la biblioteca compramos unas cortinas para que la biblioteca quedase totalmente opaca, que no se viese absolutamente nada, porque muchas de las obras son con luz. Y nos vamos al resto de coles a hacer obras y demás, y todo esto, los ensayos son en la biblioteca, porque es donde tenemos la pizarra digital y donde tenemos las cortinas. Se acabó. Y luego tenemos visitas al Saladino, que, por ejemplo, el año pasado vino Paco Nogueiras a cantarnos y a contarnos cuentos, y entonces aprovechamos y hicimos la actividad de los niños para que le hicieran pues una mini entrevista de cosas que le interesaban, y salió muy bien. Y luego vino Discamino, que es bici adaptada, que está en la provincia de Vigo, que tú vas por las rotondas y de repente ves a 50.000 niños con bicis adaptadas. También utilizaron ahí la PDI, nos pusieron vídeos. Bueno, ya veis que la biblioteca vale para todo. Y tenemos el libro de visitas, en donde cada vez que viene alguien a vernos nos deja una dedicatoria. Luego, dentro de las festividades, festejamos todo. Este es el Día Internacional de la Música, que fue cuando hicimos también lo de los bailes de África, que os dijimos antes. Y estos carteles los hacen el alumnado de reprografía, que tenemos un FPB de reprografía y de lavandería, y hacen estas cosas. San Valentín, que esta actividad fue muy guay, porque pegamos piropos por toda la biblioteca y luego los alumnos tenían que venir y coger un piropo para ellos mismos o para quienes quisieran. Y claro, eso al alumnado de 12 a 16, que están en plena adolescencia, les encantó. Y el Día del Libro, que también lo celebramos a lo grande, y la verdad que estas actividades nos lleva un montón de tiempo hacerlas, pero un montón. A lo mejor con este libro estuvimos un mes para hacerla y para que los alumnos, claro, lo hagan ellos en la medida de lo posible. Luego tenemos las mochilas y las carpetas viajeras por cada ciclo, que metemos un cuento, un cómic, una peli y luego un pequeño cuestionario sobre si nos gustó o no. Las mochilas son hasta tránsito y las carpetas viajeras ya son para los mayores, para FBB, que sobre todo van revistas. Voy muy rápido. Y luego tenemos el libro de recetas, que tenemos un obradoiro de cocina, y todas las recetas que tenemos, como veis, son adaptadas con pictos y demás. Aquí tenéis nuestro blog. El año pasado hicimos más de 100 entradas con estas actividades que os acabo de decir, así que si os interesa podéis meteros en él, yo creo que es bastante interesante. Y nada, así fuimos un poco a toda velocidad porque no tenemos mucho tiempo, pero lo importante es que todo lo que se haga en la biblioteca esté al alcance de todos y que los niños no necesiten, en la medida de lo posible, de ningún adulto que escoja el libro que quieren leer por ellos, ni que lo tengan que llevar con la silla, porque hay 50.000 millones de obstáculos. Y nada más, cualquier duda, que yo no soy la coordinadora de biblioteca, fue lo que dijo ella antes, que tuvimos ahí un montón de problemillas, así que yo, dentro de lo que pueda, si tenéis alguna duda, os podré contestar. Gracias.